Bienvenidos a Abierto Podcast, Podcast Abierto. Gracias a todos aquellos que nos apoyan desde el primer episodio. Este es un proyecto que es de bendición para todos. El Señor ha permitido que este proyecto venga a hacer la diferencia en YouTube. Tenemos un invitado especial en este día que nos va a estar hablando de un tema muy interesante. Les va a hacer de mucha bendición. Él es un psicólogo clínico. Su nombre es José Aquino González. Y José, preséntate. Bien, antes me gustaría agradecer a nuestro hermano Israel Cruz por la invitación. También a nuestro hermano Jorge, que quien va a dirigir esta entrevista, por la oportunidad de compartir este escenario con él. Me siento muy elogiado y muy agradecido de Dios por eso. Un placer igual. Bueno, mi nombre, como ya ha dicho Jorge, es José Aquino González. Yo soy de la comunidad Batey 7. Esta pertenece a la provincia de Independencia. Por ahí la zona entre Barahona y Neiva, pero pertenece a la provincia de Independencia y por lo tanto el municipio cabecera es Jimaní. Yo soy de la zona fronteriza. Jimaní. Sí. Qué hermoso lugar. Sí, bueno, yo estudié mi licenciatura en la Universidad Adventista Dominicana en Psicología Mención Clínica. Actualmente ya estoy cursando una maestría en Psicología Clínica y de la Salud y me siento muy agradecido de Dios por las oportunidades de poder seguir conociendo más sobre estos temas de salud mental y algo que anteriormente era pasaba mucho por desapercibido, pero gracias a Dios ahora ha tenido un auge y las personas están considerando más la idea de asistir a un psicólogo y más que una profesión académica y que me pueda generar algún recurso económico, veo esto más como una oportunidad para servir a Dios. Amén. Y por esa razón es que me he estado especializando bien en el área para poder así dar un servicio de calidad a las personas que Dios me ponga la oportunidad de hacerlo. Excelente, excelente. Sí. Antes de iniciar con el tema, en ese mismo sentido que dijiste, de que más personas están tomando la decisión de buscar ayuda psicológica. Anteriormente había un estigma de que se creía que para uno ir a un psicólogo tenía que estar loco obligatoriamente. Exactamente. Pero eso la sociedad es lo que lleva a ese tipo de pensamiento. E incluso también creo que tiene que ver mucho con la percepción o la definición que tú tengas de la psicología. Y por eso creo que han ido innovando la definición como tal de psicología. Anteriormente, cuando hablábamos de psicología, decíamos es la ciencia o es la rama de la ciencia que estudia los trastornos mentales o es la rama de la ciencia que estudia a las personas que sufren o que padecen alguna enfermedad psicológica. Ya estamos diciendo que, bueno, el que fue ahí es porque está feo. Tiene problemas. Nadie quiere ser estigmatizado o etiquetado con una enfermedad, aunque la padezca, no quiere que se la mencionen. Entonces, yo creo que eso pudo haber influido mucho en la percepción. En ver lo negativo. Exactamente, en no ver una solución al asistir a un psicólogo, sino ver que ya yo me estoy poniendo una etiqueta por la que me pueden decir ahorita, pues fulano está loco ya, y los vecinos y quienes se den cuenta, comentar, y a nadie le gusta que estén comentando sobre su vida personal. No, es algo que incomoda bastante. Sí. Es así. Gracias a Dios que ya se ha cambiado la idea, la idea de lo que es la psicología y muchas personas están buscando ayuda. Porque en verdad, aunque uno no tenga problemas, uno debe de ir de vez en cuando al psicólogo. Sí. Es importante. Y fíjate que una definición que he conocido sobre la psicología es que esta ya estudia al individuo como un ente integral, no simplemente desde la perspectiva mental, patológica, no desde la perspectiva patológica, que antes yo estudiaba a una persona que estaba enferma, que tenía un problema. X condición. Exacto, ahora no. Ahora yo lo veo como un ente integral, físico, psicológico, social y espiritual. Nosotros decimos espiritual porque creemos en Dios, pero la OMS no lo va a reconocer como tal. Por lo menos por ahora, no lo va a reconocer como tal. Por lo menos por ahora. Exactamente. Entonces, cuando ya nosotros estamos concibiendo esa idea de que es lo que hace la psicología, entonces yo digo, pero no necesito tener un trastorno para ir a un psicólogo. Simplemente
necesito sentir la necesidad de hablar con alguien, pero alguien que tenga la capacidad de orientarme y ayudarme a poder sobrevivir, diría, en esta vida que últimamente Que nos ha bastante tocado, difícil. ajetreada por las situaciones sociales, a veces familiares, en todo el sentido de la palabra. Es así. Sí. Es muy importante. Y gracias a Dios por los psicólogos. Sí. El tema que vamos a tratar hoy con nuestro hermano y amigo José es la depresión. Es un tema muy importante porque la depresión es un mal silente, se puede decir, Sí, que muchas veces no se nota, muchas veces podemos tener una persona depresiva viviendo al lado en nuestra misma casa y no darnos cuenta. sí. Entonces, queremos hablar de ese tema porque es bastante importante. Y tenemos una primera pregunta para José y es, ¿qué es la depresión? Bueno, yo te pudiera dar una definición simple sobre la depresión. Diríamos que es un exceso de pasado. Así, una Exceso de opinión, pasado. sí, una opinión, diría una definición dando una opinión personal que muchas personas ya comentan y utilizan para referirse a la depresión. El exceso de pasado, pensar mucho en En los errores exactamente, sí, pero si nosotros vamos a hablar de este tema, sería bueno nosotros por lo menos utilizar alguna cita de algún autor que haya hecho estudios y que haya determinado ya una definición por lo menos que se acerque más a la idea científica, más que una opinión que cualquiera Personal. puede dar, sí. Y un autor que me gusta citar porque lo hace como de una forma más sencilla a la hora de... Más llana, sí, para que se entienda. de definir la depresión es Echavarría. En 2014 expresa que la depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por disminución del interés y del placer. Esas son dos cosas sencillas que nosotros podemos notar en una persona cuando está teniendo por lo menos un episodio depresivo, porque es interesante saber que la depresión es más que un estado de ánimo. No es porque hay una persona triste en un momento, porque está pasando por una situación La difícil. tristeza no es Sí, la tristeza no es sinónimo de depresión. No, la tristeza es una de las características, uno de los síntomas que se presentan en la depresión, pero no es la depresión como tal. Ok. Sí, y si estamos hablando de la depresión como un episodio, pero si fuéramos a hablar de la depresión como un trastorno, pues ahí entonces tendríamos que tener la definición que presenta el DSM-5 y no caracteriza la depresión simplemente, como te había dicho antes, como un estado de ánimo, sino como un conglomerado de situaciones. patologías, de enfermedades, pudiera decir, pero de patologías porque son trastornos y estos se van a clasificar dependiendo su sintomatología. Okay. No es que la persona está triste, está, digamos, aislada, perdió el interés, no hay placer, ya esa persona está deprimida y tiene depresión. No, pero hay que ver qué tipo de depresión, porque puede ser una depresión mayor, puede ser una distimia, puede ser una depresión en las mujeres por la menstruación. Entonces, puede ser posparto también, sí, puede ser posparto. Entonces, hay diferentes tipos de depresión. Entonces, yo no puedo decir que una persona tiene depresión X depresión como trastorno si no antes no tengo entonces las características que me ha mostrado a mí el DSM-5 para yo poder entonces decir que esa persona padece tal trastorno. Por eso hay que saber cuando estamos hablando de depresión a qué nos estamos refiriendo. Si nos estamos refiriendo al estado de ánimo, al episodio depresivo o nos estamos refiriendo ya a la patología como trastorno en cuanto a su clasificación. Entonces, yo creo que es importante tomar eso en cuenta a la hora de hablar de la depresión. Ok. En ese mismo sentido, entonces, ¿cuáles son los síntomas para uno identificar una persona con depresión?
Mira, si nosotros, como te había dicho ahorita, estamos hablando de un episodio depresivo, vamos a ver a la persona que ha perdido el estado de ánimo, una persona con tristeza profunda. Se Pues, aíslan. exactamente, pues aislamiento es parte, y eso se ve mucho en los adolescentes. Y fíjate que también una característica que distingue a los adolescentes es que ellos manifiestan ira, se muestran iracundos. Pero ¿y este muchacho qué es lo Eso que le es pasa? es una... Una manifestación, Ok. sí, uno de los síntomas. Este muchacho qué es lo que le pasa, que se muestra así tan iracundo y cosas Como así. enojado por La todo. frustración, un muchacho que no tiene esa capacidad de lidiar Manejar con esas... esas situaciones de vida, entonces la frustración lo lleva a manifestar ese sentimiento de ira, y sentirse un poco frustrado. Entonces eso puede ser uno de los síntomas en los adolescentes, pero también podemos ver que la persona puede o disminuir el apetito o aumentarlo. Ok. Igual pasa también con el sueño. Puede que la persona esté durmiendo mucho o no duerma. También eso es Esos son un parte de los síntomas, Ok. sí, que la persona puede presentar a la hora de tener un episodio depresivo. Pero hay una característica que nosotros debemos tomar muy en cuenta, porque eso es lo que nos va a dar la oportunidad entonces de determinar si esa persona está padeciendo un episodio depresivo o un trastorno de depresión. Y es el tiempo. El tiempo te va a decir a ti si esa persona... ¿Qué tipo de condición tiene? Exactamente. También la manera en que se va manifestando, por ejemplo, puede ser que se dé periódicamente. Viene ahora, dura un tiempo, vuelve después, y eso te va a ayudar a ti incluso a determinar qué tipo de trastorno de depresión es. Ok. También, una de las características que toman mucho en cuenta es la causa del por qué. Porque fíjate que una persona puede tener depresión por herencia. O sea, se puede heredarla. Sí. Wow. Y eso es muy importante que las personas que por lo menos están embarazadas lo tomen en cuenta. Las mujeres embarazadas y los esposos que tienen a sus mujeres embarazadas. Para no causar un daño futuro. Exactamente, eso se puede heredar. Entonces, es igual que la ansiedad. Y fíjate que también últimamente... Van de la mano. Sí, últimamente se han dado cuenta, se ha determinado que donde hay depresión, si buscas, también hay ansiedad. Van de la mano. Sí, entonces mira que exceso de pasado, depresión, exceso de futuro, ansiedad. Wow. Entonces, una mala combinación. Sí, una mala combinación. Entonces, hay que tratar de por lo menos tener un poco de conciencia sobre eso para que así sepamos cómo podemos combatir esta situación. Ok, entonces los síntomas vendrían siendo esas señales que dan las personas que están sufriendo depresión. Una persona X, puede ser un joven, puede ser una persona adulta, que uno lo note aislado, que esté distante, que le gusta estar encerrado en su habitación, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, Sí. que les gusta mucho trancarse en las habitaciones, muchas veces por los videojuegos, el celular, el televisor lo tienen ahí mismo, el entretenimiento, pero también puede que haya una situación de depresión que uno no lo note. Exacto, por eso es importante determinar la causa del por qué está actuando como tal. Porque no vamos a decir, sí, no vamos a decir que ya que tú el que quiere estar solo es porque tener su espacio. Exacto, no, porque eso es importante y es bueno uno tener su espacio, sí, su intimidad con uno mismo, que incluso yo creo que es algo que experimentan los cristianos, el tomarse un tiempo a sola para poder exactamente y meditar y relacionarse con Dios. Entonces, no vamos a decir que por eso esa persona está teniendo un episodio de depresión. Exactamente. Entonces, hay que determinar la causa del por qué esa persona se está aislando. Pero sí, es uno de los criterios o una de las características que nosotros podemos notar en un adolescente, digamos, cuando sí está depresivo. E incluso, si tenemos a una persona que ha perdido el interés por las cosas, sí, por las cosas que le generan placer, habituales, entonces, ¿qué va a hacer en medio de una multitud?
porque no tengo interés de nada. ¿Qué voy a hacer donde hay Se personas? va a quedar en blanco. Exactamente, entonces mejor prefiero estar solo y disfruto la soledad, pero no es disfrutarla, porque estoy solo porque no tengo ese deseo, no tengo ese ánimo de compartir y de hacer las cosas. Estar junto con más personas. Exactamente, entonces ahí sí ya hay que tomar en cuenta que no es algo saludable. ¿Cuándo, José, podemos pensar o tener precaución? ¿Cuándo podemos ver señales de que la depresión se está saliendo de control? Mira, es una pregunta muy, muy importante porque no podemos decir esto es y es así. No. Yo creo que eso va a depender. Va a depender de el límite que pueda alcanzar la persona. ¿Hasta dónde puede aguantar? Exactamente. Ujú. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta que ya se acabó. De que la persona por lo menos ya está por lo menos intentando suicidarse. Ujú. Ya esos son parte de los límites. La persona ya siente que no puede más. Incluso cuando ya se están presentando los límites y la persona está como tratando de buscar una solución al problema, eso es una de las salidas que busca. Ujú. Que no está buscando solución, no está buscando como una respuesta a su situación, no está buscando resolver la situación como tal, Sino terminarla de buscando todo. buscando una solución, porque cuando nosotros estamos en medio de situaciones difíciles, queremos encontrar soluciones. Una Sí, salida. una salida. Y imagínate, nosotros como seres humanos que según creemos, fuimos creados a la perfección. Entonces, el pecado nos ha llevado a nosotros a tocar el fondo y cuando tocamos ese fondo, tenemos varias salidas. Una puede ser que llegar al fondo te ayude a encontrarte con Dios, sea la oportunidad para recordar que hay un Dios que te puede ayudar y que te puede dar la salida, pero también puede ser ya como la última gota que rebosa el vaso. Y después no haya exactamente, oportunidad. y en vez de querer buscar una solución positiva, pues lo que digas, yo lo que necesito es como ya terminar con esta vida. Incluso, yo creo que, si mal no recuerdo, en una de las de los artículos que estaba leyendo, vi que decía que una de las características que muestra una persona con depresión es una disrupción cognitiva en el pensamiento y comportamental. Entonces, comienza como a actuar extraño. Exactamente. No es... ¿Por qué razón? Porque ya sus pensamientos están sesgados. La persona entiende... Por la misma patología. Exactamente, sí. La persona entiende que él no le importa a nadie. Entonces, si yo no le importo a nadie, ¿para qué vivo? Porque nosotros tenemos ese deseo y ese de pertenencia. Exactamente, y de pertenecer. Entonces, eso es parte de las cosas que nosotros nos motivan a como convivir. A querer compartir también. Sí, y es lo que te decía ahorita sobre la forma en que ahora, como la psicología está viendo al ser humano como un ser integral. Entonces, ahí está muy la parte importante. Social. Entonces, vemos de poder compartir, vivir en comunidad. Sí. Entonces, si no tengo ese deseo, si no siento ese deseo de que de hacer las cosas normales que hacen todo el mundo. Exacto, porque siento ¿Para que no qué estoy aquí? Sí, que siento que no le importo a nadie, entonces dime, no tengo una razón de vivir. Y fíjate que ahí entonces cuando se va perdiendo la esperanza, que es parte como de las causas para que una persona llegue a experimentar un episodio depresivo. Pierde la esperanza, entonces, ¿para qué vivo? No tiene sentido esta vida. Y eso puede ser entonces puede ser el pensamiento que desencadene ese estilo de vida que lleve entonces a la persona a que sufra la patología. Ok. Sí. Tenía al principio y tenía una pregunta. Sí. Se me había ido la idea, pero ya volvió. Ajá. Sí. Eso pasa. A veces pasa. Sí. Y es sobre los síntomas, la sintomatología. Ajá. Que puede una persona que pare sonriendo, que sonría mucho, que se vea muy alegre, ¿puede ser eso una señal?
O puede una persona que con un estado de ánimo que uno lo vea siempre como muy activo, puede que esté sufriendo de depresión. Fíjate, eso de la sonrisa me causa ruido por el hecho de que primero me gustaría que hablemos un poco más atrás para llegar a ese punto. Vamos a hablar de las emociones. Las emociones son como un estado, o diría, esa sensación que nosotros experimentamos ante la presencia de un estímulo que puede ser positiva o negativa. Puede ser placentera o no placentera. Entonces, el estímulo incluso dicen que el estímulo no es lo que determina la situación, sino la forma en cómo nosotros vemos el estímulo. Okay. Pero lo que quiero decirte es que dependiendo lo que nosotros experimentamos, si es positivo, una sensación gratificante, pues yo voy a estar por lo menos feliz. Y digamos que ese estímulo, esa emoción que estoy experimentando es la alegría, que es una emoción positiva. Si estoy experimentando una emoción positiva, que es la alegría, yo creo que el resultado sería que yo me mantenga sonriente, porque estoy experimentando una emoción gratificante, positiva. Pero ¿qué pasa? Que mi sonrisa va a ser una sonrisa auténtica y se va a notar exactamente, y se va a notar incluso por los gestos faciales que yo tengo una sonrisa que auténtica. No es fingida. Exactamente. Porque incluso, no te voy a decir que he leído así, pero he escuchado decir que para tener una sonrisa auténtica es necesario mover músculos específicos de la cara, del rostro. Eso es como un ejercicio. Entonces, si una persona está experimentando una emoción positiva, como decíamos, y le genera placer, la persona se siente feliz, pues claro que lo vas a ver sonriente. Lo va a expresar. Exactamente. Ahora bien, si es una emoción negativa y esa emoción lo que le provoca es frustración, pues no lo vamos a ver sonriente. Porque ¿quién quiere tener una sentirse mal? No, porque es que eso a nadie le va a dar. Pero ahora mira qué cosa. Nosotros vamos a ver una persona sonriente y probablemente con una sintomatología depresiva por la razón de que esa persona probablemente quiere enmascarar su situación. Porque, como decíamos al principio, antes la psicología no tenía ese auge que tiene ahora de que las personas la tomen en cuenta como una oportunidad para salir de una situación. Entonces, entendiendo eso, la persona siente esa tristeza, ¿verdad? Y experimenta esa sensación de dolor. No vamos a esperar que la persona va a estar sonriente. No, imposible. Nunca, imposible. Pero ¿qué pasa? Que últimamente voy a sacar de contexto lo que dice la Biblia, que en los tiempos finales las personas llamarán malo a lo bueno, ¿verdad? Y bueno viceversa. A lo malo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora las personas lloran de felicidad y sonríen de tristeza. Eso es algo irónico. ¿Por qué? Porque no quieren, que ahorita había perdido la idea de lo que te quería decir cuando hablaba de que del auge de la psicología, es que nadie quiere que lo vean como una persona que está deprimido o que está... no quiere mostrar esa imagen. Exacto, no, porque no me van a aceptar. Entonces, como no me van a aceptar... a ver como un enfermo. Exactamente. Además de que muchas veces cuando la persona está experimentando como ese tipo de sensaciones, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que todo el tiempo está aburrido, todo el tiempo está de tal forma. Cualquiera no le hace el codo. Exactamente. Entonces, para que la persona no me rechacen, ¿qué yo voy a hacer? Estar sonriente. Aunque no quiera. No, pero... debo estarlo porque es lo que me está exigiendo la sociedad. Es lo que te está demandando el ambiente en el que convives. Exacto. Entonces, por tal razón,
yo sé la situación que estoy viviendo y estoy deprimido, pero yo no quiero que la gente me vea así para que no empiece a patologizarme, a verme como al enfermo, como al enfermo mental, como al que necesita ayuda, como el que necesita ir al psicólogo. Yo no quiero que me vean así. No quiero que me rechacen. No, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy A tratar de mostrar lo que la persona quiere venderle ver. una imagen Exactamente. que es la que prácticamente es aceptable para el con el que yo quiero convivir. Exactamente. Entonces, por esa razón, como volviendo a la pregunta, una persona que tiene depresión, que está padeciendo un episodio depresivo, ¿verla sonriente? Sí, puede ser. Y te diría que es normal verlo porque muchas veces lo he visto. Okay. Claro, no te voy a decir que lo he visto y que me he acercado, pero no, porque si la persona está tratando de cubrirse porque no quiere que lo sepan. Y si por casualidad de la vida llego a toparme con una persona con quien tengo una relación de amistad o lo que fuere y lo veo de esa forma, no voy a ir a decirle, mira, yo siento que tú es... No, porque ese no es mi rol. No. Ahora, si la persona se me acerca y podemos hablar y yo lo que voy a hacer es que le voy a decir, bueno, necesitas por lo menos hablar con un profesional que te ayude y Para cosas que te así. ayude. Exactamente. Entonces, y no es porque no lo sea, sino porque no es... Mayormente razón, yo lo veo como más como ético. Exactamente. Uno mismo, ese es el uno mismo no tiende a recomendarse, aunque uno tenga la capacidad para algo, sino que uno dice, tiene que buscar un profesional. Exacto. Y entonces viene la persona, pero tú eres el profesional. Pero ya hay, Sí. si la persona decide ya tratarse con... Exactamente, contigo, pero como no ando ofreciendo un servicio, no ando ofreciendo un producto, entonces eso depende de la persona y De hay la que darle la persona. libertad a la persona De de elegir. de elegir, no coartar su libertad. Entonces, bien, como te decía, una persona, claro que sí, por el punto que hablábamos ahorita de que por tratar de enmascarar la situación, de que no se den cuenta, Venden una imagen. venden una imagen de alegría, pero no están experimentando emociones positivas, no están Reales. experimentando emociones que hacen que ese sea el resultado. Y por esa razón era que te quería hablar de las emociones ahorita se antes. te fue. Sí. Ujú. Entonces, como te sigo diciendo, yo creo que eso es algo que las personas deberían tomar mucho en cuenta. Si tienes un familiar, un amigo, en la iglesia, cuando vemos ese tipo de personas, por lo menos, solo para como Acercarse. no, digo, descartar las posibles situaciones De depresión. de depresión, es bueno acercársele y decirle, pero te veo muy alegre. Te gustaría contarme el por qué estás tan alegre. Y ahí entonces nosotros podríamos llegar a determinar si verdaderamente la persona o está enmascarando una realidad que está viviendo o verdaderamente está sonriendo porque está alegre. Como muchas veces pasa, José, que a veces hay personas, como decía al principio del programa, que pueden estar pasando por situaciones muy cerca de nosotros y nosotros por no preguntar o quizá por no darnos cuenta, no conocer los síntomas, esa persona solamente nos sorprende la mala noticia. Sí. Por Sí. no preocuparnos o no interesarnos por preguntarle, ¿estás contento? ¿Por qué estás contento? Sí. Que noten que nos importan. Sí. Que noten Sí. que son importantes, que estamos pendientes de ellos. Exacto. Y eso es en el punto de la pregunta que me hiciste, de Ujú. que si la persona está tan alegre y cosas así. Sí, aún estando depresivo. Sí, y gracias por mencionar eso que me hizo recordar algo más. Ujú. Fíjate que las emociones son caracterizadas por tardar entre 1 minuto a 1 minuto y medio. En expresarse. Sí. Mira, Imagínate. no sabía ese dato. Entonces- Por eso es que hay que hablar con profesionales, ¿vieron? Entonces, si tú tienes a una persona que se mantiene constantemente alegre, hay un problema. Hay un fallo. Hay un problema. El Matrix está fallando ahí. Sí, hay un problema porque es que eso tiene que ir subiendo y bajando porque son muchas una emociones, frecuencia. exactamente, y nosotros experimentamos diferentes situaciones y recuerda que te dije que las emociones van a depender de un estímulo que estemos nosotros recibiendo y este puede ser placentero o no placentero. Entonces, como que tú estás recibiendo diferentes estímulos durante el No día puedes sonreír todo el tiempo. permanentemente sonriendo. Es extraño. Incluso voy a tomarme la libertad de
hablar incluso, no sé si a la iglesia o a algunos hermanos de la iglesia. Lo que nos están escuchando. Sí, que dicen que tú no puedes estar triste y no puedes como estar, si no es sonriendo, porque tú tienes a Cristo y eres cristiano y tienes que mostrar el rostro de Cristo y que tienes Lo que he estar escuchado. siempre sonriendo. Lo he escuchado. En este mundo, ¿quién tiene esa capacidad? Que lo haga saludablemente, Un robot, Dios. Mira, que no experimenta ninguna emoción. no tienen emoción. No, entonces, va a depender de la situación que yo esté viviendo ahora. Una cosa así, yo debo llamar a los hermanos a que en medio de las situaciones difíciles, aunque pierda la felicidad y aunque pierda el deseo de seguir viviendo, recuerde que tiene a un Dios que le ofreció una paz que no la da el mundo. Así es. Ahora, cuando yo entonces estoy pasando por mi situación difícil, estoy experimentando situaciones que me llevan a un episodio depresivo, por lo menos yo tengo que tener la capacidad que tuvo el rey Nabucodonosor cuando Dios lo convirtió en una Cuando bestia. estaba de castigo. Sí, y reconocer que yo tengo a un Dios poderoso Por que, encima de mí. exactamente, que tiene la facultad de ayudarme a mí entonces a salir de esa situación en la que estoy viviendo. Así es. Eso es una cosa diferente a que yo siempre tengo que permanecer siempre sonriendo. Mostrando una imagen que no eres tú. Y mira que, no sé, estoy como... Está fluyendo. Ajá, Eso mira es qué importante. cosa, que Es importante. eso también determina lo que nosotros estábamos hablando ahorita, de que la sociedad te quiere a ti, Exigir la cosas. iglesia está exigiendo algo. Está diciendo Que tú no no es puedes. normal. Exacto, No no es es normal. natural. No es saludable. No es saludable. No es saludable. ¿Cómo que tú me estás exigiendo a mí que yo tengo que estar siempre alegre, siempre sonriendo? No. No es natural. Permíteme ser humano. ¿O acaso estaba Jesús sonriendo en la cruz del Calvario? No. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba casi muriendo ya? En un momento de aflicción, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién contento dice? Dime. ¿Quién contento dice una expresión así? Nadie. Nadie, no puede. Incluso, yo he escuchado personas también, la he escuchado, no es que lo supongo, no, la he escuchado decir que un cristiano no debería caer en una situación de depresión. Eso es grave. Debería por lo menos tener la habilidad De sobrepasar eso exactamente. para que esa experiencia ya pueda ayudar a otros. Exacto, que a eso le llaman resiliencia. Tener la facultad de ser una persona resiliente. Vivir una situación difícil, pasar por un momento depresivo, pero a pesar de todo, salir ileso de ella, poderoso, victorioso, porque confía en un Dios que tiene el poder de darle esa facultad, habilidad de sí. poder sobrellevar eso. Exactamente. Conversamos con José Aquino González, un joven psicólogo clínico muy talentoso. José, nosotros, o por ejemplo en mi caso, yo soy una persona que vamos a José no es la primera vez que va a estar aquí con nosotros, sino que vamos a seguir tratando temas así de la salud mental y él va a estar acompañándonos aquí en varios programas más adelante, si Dios lo permite. Sí. Y un asunto que es, hablando de las emociones, lo que es el temperamento, inteligencia emocional, vamos a ir tratando eso. Yo tengo una forma de ser, una personalidad que yo soy muy alegre. Yo no por cualquier cosa como que me siento aislado, como que me entristezco, como que, por ejemplo, si hay una situación quizás adversa, yo entiendo que no la puedo controlar, que se me sale de mis posibilidades de yo manejarla, y yo, como tenemos fe en Dios, creemos en que no depende solamente de nosotros y que todo lo que pasa en nuestra vida es la voluntad de Dios. Muchas veces no tiendo como a deprimirme o a ponerme triste por cualquier cosa. Siempre estoy como activo. Yo mismo como que me retroalimento. Sí. ¿Influye la personalidad en lo que es la depresión? O sea, una persona que tenga una personalidad alegre, otra personalidad un poco más introvertida, ¿influye la personalidad en la depresión? Bueno, totalmente sí, porque imagínate una persona que tiene una personalidad, o digamos que tiene
esa habilidad de extroversión, que es una persona que vive fluyendo. Dime, si te digo que una de las causas, o viendo la sintomatología, mejor dicho, de la depresión, que son como un estado de ánimo deprimido, profundo, que deja de tener placer por las cosas que normalmente generan ese deseo de vivir, que las cosas cotidianas y aislamiento y ese tipo de cosas, una persona extrovertida que siempre se está presentando y siempre está haciendo lo que le complace, es difícil que llegue a eso. No te voy a decir que no, pero es difícil por la dada razón de que es una persona que siempre vive automotivándose. Exactamente, y al estar haciendo ese tipo de cosas, relacionándose con otro tipo de personas, la capacidad de reducir el neurotransmisor que genera el placer, como la dopamina, en esa persona es difícil que se inhiba. Entonces, ¿cómo va a caer en una depresión? Siempre están activos. Siempre están activos. Ahora, yo te puedo decir que llegan momentos que la persona no lo puede confrontar y chocan y bajan, porque en la vida ninguno estamos exentos a pasar por una situación como esta. Pero yo sí creo que la personalidad influye en ese tipo de situaciones. Yo en un momento estuve dando un grupo pequeño, también le llamamos células, y hablábamos sobre el tema de la depresión en uno de los temas. Y decía el estudio que la depresión es la antesala del suicidio. Sí, fíjate que eso es uno de las características diagnósticas que presenta el DSM-5. DSM-5, sí, mencionaste. Entonces, y ahorita mencionamos que esa es una de las soluciones que busca una persona depresiva, una persona que entiende que la vida ya no tiene ningún valor. Entonces, ¿para qué seguir viviendo? Y llegan a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que sí, no decimos que por ser la antesala, todo el que sufre una depresión va a terminar en el suicidio. No, pero como sí se determina una de las características diagnósticas, es importante tomar en cuenta que hay que por lo menos trabajarla para no llegar a ese nivel. Para no llegar hasta ese nivel. Sí. ¿Qué papel, ya terminando casi, el tema está muy bueno, pero habrá que hacer una segunda parte, sí. Ahí incluyendo lo que es la ansiedad y eso. Exacto, sí. ¿Qué papel juega la iglesia? Tú mencionaste anteriormente de que muchas veces la misma iglesia nos exige que tenemos que estar siempre como positivos o siempre alegres y eso, como vender una imagen. ¿Qué papel juega la iglesia, la fe, Dios en lo que es la vida de una persona con depresión? Sí. Me gustaría por lo menos que nosotros veamos rápidamente en el libro de... A ver... En el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1, en el versículo 9, que habla de una mujer llamada Ana, esposa de un señor, deja ver si encuentro el nombre aquí, Elcana. Sí, que también tenía otra mujer llamada Penina. Ana no podía tener hijos, pero Penina tenía. Entonces, esta mujer se mantenía burlándose de Ana porque ella no podía dar un hijo. Penina burlándose de Ana. Sí, y fíjate la sintomatología de Ana. Dice que el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido mientras el sacerdote... No, perdón, es más para arriba. Dice que en el versículo 5, pero Ana... A ver... Excúsame que te voy... Está bien. Ok, sí. Dice aquí en el versículo 2 primero. Y tenía él 2 mujeres. El hombre de una era Ana. Eso fue lo que te había mencionado, Ana y Penina. Dice que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios
a Jehová, él y todo su ejército. Dice que también cuando llegaba el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada una su parte. Dice que el 5, pero Ana daba una parte escogida porque amaba, el Cana daba a Ana una parte escogida porque amaba más a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener un hijo. Y su rival la irritaba. ¿Recuerdas que mencionamos, y recuerdas que mencionamos esto como uno de los síntomas? Irritabilidad. La irritaba, enojándola, entristeciéndola. Van dos ya, ¿verdad? Sí. Porque Jehová no le había concedido un hijo. Así hacía cada año. Fíjate, que ya es una sintomatología que se está mostrando. No simplemente en un momento y desaparece, sino que es algo constante. Exactamente. Entonces ya hay un caso que nosotros debemos tomar en cuenta para exactamente. Dice el versículo 7. Así hacía cada año, eso ya era lo que y entonces en el versículo, dice el versículo 7. Hacía eso cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Recuerda que te dije que puede disminuir el apetito o aumentarlo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura en el alma, con dolor, con tristeza, como te dije ahorita, que ese episodio depresivo o esa situación te puede llevar a tocar fondo y de ahí entonces tener un reencuentro con Dios como la solución o otra cosa. Entonces, fíjate, un desenlace que no queremos. Exactamente, y fíjate ahí entonces, dice que mientras ella, con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Desató todas esas emociones que tenía ahí acumuladas. Esa depresión la desahogó hablando con Dios. Fíjate que entonces ahí es cuando ella entonces busca una solución. Dice, el Señor es quien me va a tratar a mí esta situación que yo estoy viviendo. Dios no era quien le había impedido tener hijos. Quizás en ese tiempo, como se consideraba un castigo para las mujeres el no tener hijos. Que fueran estériles. Exactamente. Entonces, digamos que probablemente no se hacían esos estudios que se pueden hacer ahora para determinar la causa, y es como se decía antes. Pero sí vemos que ella oró con amargura y consiguió de Dios la oportunidad de tener un hijo, y eso le trajo la felicidad. Entonces, digamos que Dios juega el papel principal para que nosotros podamos salir de esta situación, pero no es simplemente que Dios juegue el papel principal y dejárselo todo a él. Exacto, no, Él está ahí siempre para cumplir con su rol, pero nosotros tenemos que hacer lo que hizo Ana, acercarnos a Él, derramar nuestro corazón a Él, reconocerlo como nuestro Dios y nuestro Hacedor, quien nos conoce a plenitud y quien puede entonces poner en nosotros lo que sea necesario para salir de esa situación. Pero en un momento, el señor Elí, que estaba ahí, le dijo, el mujer, sacerdote. sí, el sacerdote le dijo, mujer, ¿por qué estás embriagada? Creo que fue. Sí, le dijo, está ebria. Ebria, Está fíjate. ebria. Por la situación en la que estaba. Pero vamos a decir entonces que el sacerdote está ocupando ahí el lugar de la iglesia. ¿Qué está haciendo el sacerdote? Ayudándola, ¿verdad? No la está ayudando, ¿no? No le está ayudando. No la está ayudando. Entonces, fíjate. Que nosotros, cuando carecemos del conocimiento necesario, es mejor callarnos y no opinar. Porque podemos hacer más daño. Exactamente. Eso fue lo que hizo el sacerdote. Pero cuando ella le demostró que era lo que estaba haciendo y él reconoció entonces, ¿qué hizo? Ahí entonces cambió de idea y ahí le mostró la solución. Entonces, esa es una evidencia exacta para Dios, para mostrarte el papel de Dios de la persona. En una persona depresiva. Exactamente. El papel de Dios para una persona depresiva, la persona como tal y la iglesia. Dios siempre va a estar ahí dispuesto para darte todas las soluciones. Para porque ayudarnos. Él prometió estar contigo en el momento que sea, que tú estés viviendo y sea necesario. También la iglesia está ahí no para criticar, sino para escuchar.
En ese momento que Para tú ves a una ayudar. persona, escúchalo, no digas nada. Es mejor escucharlo. Toma en cuenta la primera parte de los tres amigos de Job, que se sentaron y lo escucharon y no dijeron nada, porque cuando hablaron lo que hicieron fue que lo culparon también. Dañar la cosa. Fíjate, pero también hay otra parte importante que mencionar antes de terminar, que la familia juega un papel también en esa situación, porque una persona que está depresiva no va a buscar ayuda porque fuera de un no, desconocido. no, y los cercanos ahí. y además que no tiene ese deseo de seguir viviendo, no tiene ningún interés. La motivación no está. No hay ninguna motivación, entonces necesita ser motivado y apoyado por su familia. Entonces, aquí vemos que la persona cuando está depresiva necesita de la iglesia, de la familia y los amigos ser escuchada, simplemente. Ser escuchada, motivada y apoyada. Ahora, la persona que no está escuchando y que se siente que probablemente esté presentando una sintomatología, le voy a decir que debe buscar primeramente a Dios y luego entonces Una ayuda profesional. una ayuda profesional que le acredite la oportunidad de poder salir de esa situación. Y es probable que esa persona tenga que vivir por mucho tiempo con esa depresión, que tenga incluso que ser medicada, pero ya eso entonces lo vamos a dejar para otro tema. Sí, que ya puede llegar a ser una segunda parte. Exactamente, sí. Señores, muchas gracias por habernos sintonizado. Tuvimos con nosotros un excelente programa en este día hablando de lo que es la depresión con nuestro experto, el doctor. No me des tantos honores. No, ni pero es expertos que- ni doctores. Bueno, pero es que el hombre Estamos sabe, aprendiendo. sí, el hombre sabe de su asunto. Dios ha puesto esa gracia, esa sabiduría para ayudarnos y Sí. bendecirnos. Esto es Abierto Podcast. Israel Cruz en los controles, Jorge Montero. Muchas gracias, José. Un placer. Y te esperamos en el próximo programa. Está bien. Señores, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Abierto Podcast.